compañeros. Vamos a tratar de aprovechar un poco el tiempo. Vienen unas... Buenas noches, jóvenes. Gusto de saludarles para compartirles, haciendo un poquito de tiempo a los compañeros que están ingresando. El día de ayer, y gracias a Lilia, muchas gracias Lilia, pues ha avisado a los compañeros que hemos compartido en Classroom algunos documentos jóvenes. Realmente la estructura agraria de Guatemala, ahí ya tienen la presentación que hicieron en clase sobre este tema, la estructura agraria en Guatemala, hablando del derecho agrario. Asimismo, la reforma agraria, información extraída del documento del profesor Vinicio Castañeda Paz, especialmente, y algunos agregados mínimos agregados por el de otro libro. De igual manera, de la Declaración de Estocolmo, así que el día de hoy vamos a leer así de manera integral la Declaración de Estocolmo. Pues lo que les presenté en la clase anterior fueron más o menos las ideas principales o sustantivas que se recoge en cada uno de los principios de esta declaración. Y el día de hoy vamos a ver en todo su texto y contexto la declaración de Estocolmo. Pues para nosotros resulta sumamente importante, jóvenes, en el tema del derecho ambiental, saber que a partir de esta declaración de Estocolmo se hace un llamamiento a los estados para que hagan una revisión de su legislación en el tema ambiental. Recordemos, en el libro el profesor Lapola nos estaba hablando de que existieron 113 estados, probablemente un poquito más, ¿no? Pero a este evento trascendental, ya no solamente para los países, ya no solamente para los estados, sino que para el mundo, para la tierra, dado el gran problema, ahí sí que el enorme problema por el tema de la contaminación. Pero además de este tema de la contaminación, con también los riesgos de la humanidad, de la tierra, especialmente seres humanos, estamos corriendo con el tema de la capa de ozono. Creo que ha ido en proceso de deterioro, de ahí el calentamiento global que está afectando al sistema productivo, a la alimentación de las personas y también animales y plantas. Entonces, pues tan importante es la declaración de Estocolmo, que a partir de ahí los estados hacen un compromiso de hacer esa revisión. ¿Cómo están sus legislaciones, sus respectivas legislaciones sobre el tema ambiental? No obstante, les decía, la información que nos trae el profesor Lapola en su documento sobre quinta parte, sobre el tema ambiental, pues hubieron algunas legislaciones muy puntuales respecto a algunos problemas y el ambiente. Más o menos ahí nos menciona el caso del sombrero que usaba la mujer y las plumas de las pobres aves que pues desplumaban a las aves para simple y sencillamente exhibición de sombrero de parte de las señoras. Entonces hay como cierta, decir, ahí, bueno, ¿qué es más importante? ¿La vida de los animales o la exhibición de las plumas en estas personas? Nos menciona el caso del profesor Lapola en este documento que nos acompaña. Entonces, hubieron algunas legislaciones no exactamente de derecho ambiental, jóvenes, como hoy, como ciencia jurídica que se encarga precisamente del tema ambiental. Así pues, vamos a entrar acá, ya pues voy a compartirle la declaración de Estocolmo, en lo que vamos a ver el día de hoy, jóvenes. Por favor, cualquier aportación que nos da, con mucho gusto, nos indica. Hemos dicho de que no hay ninguna interferencia ni interrupción, sino que es importante la aportación de ustedes respecto a los temas que hemos abordado. Si pueden leer ustedes a sí mismos la declaración que les acompañe o bien acá de manera conjunta. Empezamos entonces, jóvenes,
además de los documentos, solo quisiera aprovechar igualmente, bueno, perdón. Les voy a compartir igualmente el derecho ambiental, sobre todo los principios. Hay varios autores jóvenes que a algunos les agregan un poco otros principios. Les voy a compartir un documento que se refiere a los principios del derecho ambiental y a las características del derecho ambiental. Incluye un poco sobre las fuentes del derecho ambiental. Y luego los antecedentes del derecho ambiental, un documento que he conseguido respecto al tema Guatemala. Quizás no es muy largo, muy profuso, pero es muy puntual en relación prácticamente a los pasos que se han dado hasta emitir el decreto 6886, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Les voy a compartir esto en Classroom. Y posteriormente les voy a compartir las diapositivas una vez que las haya expuesto. Bien, entramos entonces a ver ahora el... Solo acá, por favor. Encontramos acá, ¿me permiten, por favor? Empezamos a ver se ve ahí la imagen, jóvenes, de declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente. ¿Sí se ve? Sí, Lick. Sí, Bien. Lick, sí se ve. Bien, muchas gracias, muy amable. Vamos a empezar. Si alguien quiere entrar, me avisan, por favor, Jorge. Gracias, Lick, sí se ve muy bien. Muchas gracias, muy amable. Vamos a hablar, compañeros. Vamos a ingresar a algunos compañeros, a admitir a algunos compañeros. Y me avisan si se me va, por favor. Entonces, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. La adopción Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano fue en 1972, el 16 de junio. Acá después concurrieron, les decía, participó Guatemala, que los que más nos interesa, jóvenes, para ver qué habían en materia ambiental en nuestro país. Entonces encontramos acá en la proclama, hacen una proclamación, más o menos como la parte considerativa, jóvenes, las razones por las cuales, pues, solo que Naciones Unidas utilice un lenguaje más elegante o diplomático que no, pero más o menos aquí se hacen las consideraciones acerca del porqué de esta declaración de Estocolmo y los principios. Tenemos entonces, uno, el hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, social y espiritualmente. La larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar de innumerables maneras y en una escala sin precedentes todo cuanto le rodea. Solo admitimos de los compañeros. Entonces tenemos acá, pues vemos, importante, los dos aspectos del medio ambiente, por favor, recordemos eso, los dos aspectos del medio ambiente humano, está el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho de la vida misma. Muy brevemente, jóvenes, aquí pues estamos ya con la ciencia avanzada, las distintas ramas de la ciencia, jóvenes, la biología, la física, la química, distintas ramas de la ciencia que tienen que ver incluso con los problemas que afronta el derecho ambiental, el tema de investigación. Así encontramos pues esta parte, ¿verdad? El avance de la ciencia y de la tecnología, pero por otro lado también encontramos el tema, según esta parte de la proclama, es decir, los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural, donde no hay intervención de la mano del hombre, los ríos, los lagos, los mares, los bosques, obviamente silvestres, sin una participación del hombre, pero sin embargo también encontramos el ambiente humano artificial, probablemente el tema ya de la reforestación, por ejemplo, donde participa el hombre, donde tiene una participación importante para mantener el bosque, el pulmón, ahí sí que para muchos lugares jóvenes, pero por otro lado, artificial también la creación de edificios,
la luminosidad, el sonido, todo eso vamos a ver, veíamos en el artículo 13 de la Ley de Protección del Medio Ambiente, los sistemas del ambiente que recogen nuestra ley. Entonces tenemos también ese medio ambiente humano artificial donde ya ha habido participación del hombre. Podríamos pensar incluso en los drenajes, por ejemplo, si son buenos o malos, coadyuvan a la contaminación, para la eliminación de la contaminación. Entonces se hace mención precisamente de este medio ambiente natural y humano. Son esenciales para el bienestar del hombre y para la goce de los derechos humanos, incluso el derecho a la vida misma. Así, pasamos al numeral 2, señala, número 2, la protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y el desarrollo del mundo entero. Un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. Entonces encontramos acá una necesidad prácticamente urgente, una atención urgente, ¿no? Porque entre más tiempo se deja el tema del medio ambiente en abandono, o en el mejor de los casos, o simple y sencillamente no se aborda como pasaba precisamente en los países a 1972. Realmente no resultaba ser problema. Quisiera decirle lo que sucede, aunque vamos a hacer comentarios más adelante. Lo que sucede con las municipalidades hoy, por ejemplo, no les importa que los habitantes tomen su basura y la vayan a tirar a un barranco a la orilla de una carretera. No es de su interés. Hay un foco de contaminación y muchas veces cerca del mismo centro urbano, pero no les interesa y luego eso va corriendo a los ríos, desembocando en los ríos, lagos, no les interesa. Pues eso es lo peor que le puede suceder, digamos, a la humanidad cuando el problema ahí está presente y no se le pone atención. 3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia. Constante experiencia, acá, el hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Esa es la enorme y extraordinaria capacidad del ser humano. Descubrir, crear, progresar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Y por cualquier persona, siempre y cuando que se den algunas condiciones para ello. Hoy en día la capacidad del hombre de transformar lo que le rodea, utilizar con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerle la oportunidad de ennovecer su existencia. O bien, aplicando errónea o imprudentemente el mismo poder, puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio ambiente. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra. Niveles peligrosos de contaminación del agua, del aire, de la tierra, de los seres vivos, grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera, destrucción y agotamiento de los recursos disponibles y graves deficiencias nocivas para la salud física, mental y social del hombre en el medio ambiente por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja. Pues está esa preocupación, jóvenes. Hay dos caminos, hay dos posibilidades, dos opciones. O que el hombre, de manera inteligente, aproveche el avance hacia una calidad de ambiente, a la vez calidad de vida, jóvenes, salud, o en su caso, en perjuicio total de la salud del ser humano. El hombre tiene esa capacidad, se insiste en la capacidad del ser humano. En este caso, especialmente en el tema del medio ambiente. 4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo. Por favor, me detengo aquí, jóvenes. Pongamos mucha atención, jóvenes, porque puede resultar muy vicioso que acá tomemos de que solo los países en subdesarrollo y que por su subdesarrollo existan problemas ambientales. Pero hoy día vamos a ver el derecho ambiental, jóvenes, es de carácter universal. E incluso tenemos un derecho ambiental internacional que está tratando de articular esfuerzos
entre países en desarrollo y países en subdesarrollo. Y no nos quedemos con la idea de que solamente porque están en subdesarrollo esos países, pues por eso hay problemas ambientales. Muchas veces no los generan en los países los países en vías de desarrollo joven, sino que a veces son problemas que vienen de los países subdesarrollados. Sigamos. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia privada de alimentación y vestido, de vivienda, de educación, de sanidad e higiene adecuadas. Entonces tenemos, jóvenes, acá, por ello los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de respaldar y mejorar el medio ambiente. Me detengo acá brevemente, para que no se me da la idea. Pues, obviamente la gran preocupación de los países es cómo salir de la pobreza. Pero como país, no solamente el área urbana, ni solamente el área rural, sino como país, cómo salir del desarrollo, de alcanzar mejores niveles de vida. Y estudiamos en derecho agrario, jóvenes, realmente, que es un momento, especialmente hablamos por la estructura agraria. La aspiración de los estados, la aspiración de los pueblos jóvenes, es tratar de alcanzar un mejor nivel de vida en todos sentidos y a nivel nacional. Ahí sí que todos salen ganando. Ganar, ganar. Es la idea que se tiene acá para dirigir esos esfuerzos hacia el desarrollo. Pero también vamos a ver como algo contradictorio, aunque quizás no lo sea, pero en perjuicio de los recursos naturales, acabando con los recursos naturales, dilapidando con los recursos naturales, pues se logra el desarrollo. No es así. Razón por la cual viene acá la idea, con el mismo fin, los países industrializados, o los del primer mundo, o los desarrollados, no, perdón, jóvenes, acá, me perdí un poco acá, jóvenes. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio ambiente, obviamente también cuidando sus recursos, no dilapidando, va a decir, bueno, voy a vender todo lo que tengo para hacerme rico, pero se queda sin nada de recursos naturales. Queda la zona desértica, por ejemplo, ya no hay árboles, se tala totalmente. O se termina con el agua, jóvenes, se dilapida, se destruye, se contamina. Entonces, esa es la idea que se tiene acá, inclusive no está directamente plasmado, jóvenes, pero debe haber en cierta armonía, balance y armonía entre el desarrollo económico social, pero también la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales del país. Con el medio fin, los países industrializados, o sea, los de primer mundo, deben esforzarse por reducir la distancia que los separa de los países en desarrollo. En los países industrializados o de primer mundo, los problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. Efectivamente, es así, como les decía, los países industrializados o del primer mundo, pues realmente a veces son los generadores precisamente de este tipo de problemas. Entonces, razón por la cual debe haber articulación también entre los países desarrollados y los países en desarrollo, por lo menos en términos económicos, porque la brecha y el distanciamiento entre la riqueza de los países desarrollados y la pobreza de los países de subdesarrollo, pues hay una gran brecha. Entonces, en cierta medida, un poco la idea acá, tratar de ser solidarios, especialmente vamos a ver en uno de los beneficios en el tema de los precios, de los mercados, de la compra de la materia prima de los países en desarrollo. Porque al final muchos países industrializados, jóvenes, casi la mayoría, han extraído, se han llevado los recursos naturales de este país. Les mencionaba el caso de aquellos países que explotan y trabajan el petróleo, pero en desmedro de los países en desarrollo que tienen petróleo. Y es esa lucha que se tiene ahora, el único que se ha mantenido un poco independiente ha sido México. México ha asumido esa responsabilidad. México primero, México segundo.
segundo y México tercero en el manejo de su petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero a otros países les quieren quitar ese recurso natural no renovable. 5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio ambiente. Se deben adoptar las normas y medidas apropiadas según proceda para hacer frente a estos problemas. De todas las cosas del mundo, los seres humanos son los más valiosos. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología y con su duro trabajo transforman continuamente el medio ambiente humano. Con el progreso social y los adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el medio ambiente se acrecienta a cada día que pasa. O sea, hay acrecentamiento cuantitativo. Pues entonces vemos ahí la importancia que tiene el ser humano. Obviamente, en términos de solidaridad para sus congéneres a nivel mundial. Es la idea que se plasma en este numeral 5. Numeral 6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo, atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que pueden tener para el medio ambiente. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio ambiente, del que depende nuestra vida y nuestro bienestar. Depende de nuestra vida y nuestro bienestar. Así se tiene, jóvenes. Por el contrario, un conocimiento más profundo y una acción más prudente podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en medio ambiente, más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio ambiente y de crear una vida satisfactoria son sistemáticas, es decir, que están en estrecha relación con otros países, con otras ciencias, con otros conocimientos. No es de manera aislada. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a forjar en armonía con ella un medio ambiente mejor. La defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo y de conformidad con él. Pues aquí se apuesta también por conservar el medio ambiente jóvenes para toda la humanidad, para evitar la contaminación y toda la problemática relacionada con el medio ambiente. Luego, finalmente, 7. Para llegar a esta meta, será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones en todos los planos acepten las responsabilidades que les imponen y que todos ellos participen equitativamente a la labor común. En el tema de la responsabilidad, vamos a ver, hay responsabilidades personales, individuales, pero también hay responsabilidades, por ejemplo, de personas individuales, personas físicas. Hablábamos también de los estados, jóvenes, que también tienen responsabilidad en el tema del medio ambiente. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades el medio ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales dentro de sus respectivas jurisdicciones la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y la aplicación de medidas de gran escala sobre el medio ambiente. También se requiere la cooperación internacional con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en este tema. Brevemente vamos acá en esta parte. En virtud de que no hay leyes en algunos países, casi en la mayoría, sobre el tema del medio ambiente, en este momento, 1972, pues acá se hace ver que no solamente tiene que ver todo de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, sino que tiene que haber eso, de las administraciones locales y nacionales, probablemente municipalidades en el caso de Guatemala, lo más cercano a la población, e incluso en el marco del ordenamiento territorial de un país, las municipalidades gozan de autonomía. Luego, a nivel nacional, la emisión de leyes por parte del Congreso de la República o probablemente algunos reglamentos por parte de acuerdos gobernativos
legislativo, de parte del ejecutivo en el tema ambiental. Y si no existen, pues les corresponde, como se indica acá, jóvenes, en sus respectivas jurisdicciones, en sus respectivos espacios territoriales, los estados nacionales tienen que tomar esa responsabilidad para la emisión de esas normas en el marco del derecho de tener. Obviamente, y estará la cooperación internacional, que también resulta ser importante, porque la cooperación internacional reúne el esfuerzo, el conocimiento, la experiencia, los juicios, los valores de distintos gobiernos del mundo, de distintas personas del mundo, de distintas organizaciones. Tenemos acá, razón por la cual pues, se espera el esfuerzo de todos. Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio ambiente. Para este entonces, que por ser de alcance regional, mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de medidas para las organizaciones internacionales en interés de todos. La conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que unen esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente humano en beneficio del hombre y de su posterioridad. Ahí estamos. Entonces tenemos y encontramos ya los principios. El otro día, pues, destacábamos algunos elementos esenciales de estos principios, jóvenes, pero vamos a ver ahora de manera, en su texto y en su contexto, los 26 principios que recoge la Declaración de Estocolmo en tema ambiental propiamente, jóvenes, en el tema ambiental, que tiene que ver con economía, con política, de igual manera, con ciencia, con tecnología de igual manera, la responsabilidad personal, la responsabilidad colectiva de los individuos, pero también la responsabilidad de los estados en cuanto a asumir precisamente esa responsabilidad de abordar mediante ley la mediante ley todo lo relacionado con el medio ambiente, especialmente en cuanto a su gestión y obviamente también en cuanto a su conservación, tomando en consideración, antes de entrar a ver el principio 1, recordemos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que vienen del Estado. Va para todos los ciudadanos, a menos que se excepcione, ¿verdad? Pero normalmente es de observancia general. Y por otro lado, otra de las características de nuestra ciencia, jóvenes, es compulsiva. Las normas jurídicas son obligatorias. Las normas jurídicas tienen ese carácter de obligatoriedad, incluso de coercividad, jóvenes. Si el hombre no quiere, por decir así, a las buenas, pues habrá que conducir su conducta y su comportamiento con cierto rigor, prohibiéndole hacer, o bien indicándole que se abstenga de hacer, porque de otro modo le trae consecuencias esa conducta. Y si el hombre es reiterativo de igual manera, pues más vamos a ver, el derecho ambiental llega a relacionarse muy estrechamente con el derecho penal, como veremos oportunamente, especialmente en el caso de la ley de áreas protegidas. Entonces tenemos acá, pues recordemos esto, pues estamos hablando de estos principios que se van a plasmar como guías, como directrices de normas jurídicas de carácter ambiental. 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un ambiente de calidad. Creo que decía, jóvenes, para nosotros lo más destacable, el medio ambiente de calidad, no un medio ambiente insalubre, no un medio ambiente contaminado, sino un ambiente de calidad que va a repercutir, veíamos en la parte acá de la proclama o la parte cooperativa o motivacional de la declaración, va a repercutir en su pensamiento, va a repercutir en su ser social, va a repercutir en su ser espiritual, razón por la cual pues el medio ambiente debe ser de calidad, tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger el bien, responsabilidad del hombre, del ser humano, mujer, hombre,
las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse. Se hace exhortativa a los estados jóvenes. Recordemos, Sudáfrica, para esta fecha, se practicaba en Sudáfrica de Nelson Mandela, la separación y el apartheid entre blancos y morenos, entre africanos. Totalmente una separación. Y el acceso a los beneficios de la sociedad no tenía la gente africana, la gente de color. Entonces, en esta proclama y especialmente en este principio, el medio ambiente de calidad es para todos. En la medida de lo posible se hace esta exhortativa en este principio de excluir y eliminar estas formas de dominio sobre otros seres humanos. De igual manera, en los Estados Unidos todavía se daba la segregación racial. Buses para, el lenguaje estadounidense, buses para blancos y buses para negros o morenos o de origen africano. Pues los pueblos, los representantes de estados que concurren a este conclave están conscientes de que existen esos problemas y que de una u otra manera afectan el medio ambiente de calidad. Recordemos, el medio ambiente humano incide en la vida del ser humano en toda su expresión física, emocional y espiritual, social y económica. Luego, la opresión colonial también se hace un llamado a los estados que todavía tienen colonias prácticamente bajo dominio y sublevación, o como se indica acá, y de otras formas de opresión y dominación extranjera. Eran condenadas y deben eliminarse. Se hace expectativa en el marco de un ambiente de calidad. 2. Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones futuras mediante una cuidadosa planificación o gestión según convenga. Pues acá se habla de los recursos naturales de los países con sus propios marcos, en sus propios territorios nacionales. Los estados nacionales pues deben cuidar este recurso natural, aun cuando más adelante se habla de los recursos naturales no renovables, pero y obviamente su cuidado y ordenación se hará a través de leyes, y que no sea una visión egoísta en la emisión de las leyes que solo favorezcan a la presente generación, sino que también hay que ver en las futuras generaciones la capacidad que tengan estos recursos naturales de poder atender a las futuras generaciones. Es lo que vamos a ver más adelante, el principio de la sostenibilidad, del aprovechamiento del recurso ambiental. 3. Debe mantenerse, y siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para aprovechar recursos vitales renovables. Es decir, jóvenes, a través de la reforestación, porque puede haber una renovación a través de distintos mecanismos, modos de poder realizar la renovación de estos recursos naturales. 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentra actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluida la flora y la fauna silvestre. Entonces encontramos acá también pues ese llamamiento a la responsabilidad de las personas de preservar y administrar el patrimonio, la flora y la fauna. Es decir, jóvenes, que no es para mantener la flora y la fauna en los recursos del medio ambiente, los recursos naturales en vitrina, decíamos, se pueden aprovechar muy bien, pero bajo planes rigurosos de conservación, o como vamos a ver
está el estudio del impacto ambiental, qué incidencia va a tener precisamente en la naturaleza, en la flora, en la fauna, incluso en la vida del ser humano, el aprovechamiento de estos recursos para bien humano. Principio 5, los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los beneficios del empleo. Acá, especialmente, por ejemplo, el petróleo es uno de los temas importantes que se aborda en este conclave, pero además de los recursos minerales, como el oro, la plata, cualquier otro recurso no renovable, y aunque no aparezca expresamente acá, que lamentablemente los países altamente desarrollados o los del mundo, los países ricos, han extraído y siguen extrayendo estos recursos renovables de los países pobres, de los países del tercer mundo, o de los países en desarrollo, que llevan estos recursos y a veces pagan regalías que en el caso de Guatemala, siento que no es nada. En Bolivia se llegó a establecer el 45% en temas de regalías, por ejemplo, que los estados pueden hacer por ser estados soberanos, pero acá que sea para la humanidad. Lo que sucede con los países ricos, los países desarrollados, industrializados, tienen recursos no renovables, pero no lo explotan porque tienen en reserva sus propios recursos naturales a la hora de cualquier problema que se pudiera presentar, precisamente en de guerra o cualquier problema por el cual pudiera atravesar un país desarrollado y ya no pudiera extraer los recursos de los países en desarrollo. Entonces prefieren guardar lo suyo, pues y agotar lo de los otros países dependientes, lo de bien desarrollo. Pero acá se plasma ese principio de que se puede aprovechar perfectamente bien y que sea para la humanidad. Obviamente evitar el peligro de su extinción. Hablábamos del caso de México, que aprovecha sus propios recursos no renovables. Guatemala, pues a diferencia de México, lamentablemente, probablemente por razones económicas, por razones de conocimiento técnico, de tecnología y de ciencia, pues únicamente acá empresas internacionales aprovechan, extraen estos recursos, se los llevan fuera del país, en algunos casos sí, bajo otra forma, pero mínimamente. Entonces acá el principio proclama precisamente el uso de los recursos no renovables, evitando su agotamiento. 6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas de otras materias a la liberación de calor o en cantidades o concentraciones tales que el medio ambiente no puede neutralizarlas para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación. Esto de las sustancias tóxicas generalmente viene de los países industrializados, de los países desarrollados, de los países del tercer mundo. No quieren negar en su territorio este tipo de sustancias porque pueden dañar a sus ciudadanos y el costo es enorme para estos países. Entonces prefieren a países del tercer mundo o en vías de desarrollo que tengan la generosidad, la amabilidad de recibir estas sustancias tóxicas. Pero sin embargo, acá en la Declaración de Estocolmo se hace la exhortativa a los estados que emitan sus propias leyes jóvenes prohibiendo la introducción de estas sustancias tóxicas en el tema de materia ambiental. En tanto, estados soberanos tienen la capacidad de hacer precisamente estas leyes de carácter prohibitivo en resguardo de la vida, de la salud de sus conciudadanos. Es la idea que se plasma en este principio 6. Y es así, jóvenes, tanto en la Ley de Protección del Medio Ambiente como en el Código de Salud de Guatemala, pues existe la prohibición expresa de descargar sustancias tóxicas en el territorio nacional, en
la plataforma marítima, igual no dejar barcos jóvenes que tarde o temprano pueden causar demasiado daño a los ciudadanos donde están situados estos barcos o estas naves. Hubo un caso, les contaba el otro día, reciente en Guatemala, de como unos 5 o 8 años, en Puerto Barrios apareció un barco con sustancias tóxicas. Y la gran pregunta, ¿quién autorizó la entrada de este barco? Bueno, al final desapareció, nunca se supo, pero se fue de Guatemala, de las aguas, del litoral, de las aguas marítimas, de la plataforma marítima de nuestro país. Entonces, pero efectivamente se deben emitir leyes para evitar la contaminación. No es justo también que los países grandes vengan a contaminar el territorio, el ambiente de los países pequeños, perdón, en vías de desarrollo, también no pequeños, en vías de desarrollo con la descarga de estas sustancias tóxicas. Entonces, en la normativa ambiental de estos países pueden emitir precisamente este tipo de prohibiciones. El principio C es que los estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud, los ríos y la vida marina, acabar las posibilidades de esparcimiento, entorpecer otras utilizaciones de nuestro país. Pues también ese llamado, jóvenes, recordemos, los ríos desbordan en los mares y la contaminación se va a los mares. Entonces hay un llamado para los estados para que también emitan normas, tomen las medidas, planifiquen su desarrollo para evitar la contaminación de otros territorios de otros estados. Si eso ocurriera, también está el principio de que los jóvenes hablamos y vamos a desarrollar oportunamente el principio contaminador pagador. Si el estado contamina, tiene que pagar, tiene que resarcir el daño ocasionado en el tema ambiental. Pero no es suficiente, jóvenes, sino que también en este tipo de reparación evitar que ocurran nuevamente este tipo de daño. Artículo principio 8. El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y para crear en la tierra las condiciones necesarias de mejora de la calidad de vida. Se insiste acá, se puntualiza, le pone énfasis, jóvenes, que es muy importante el desarrollo económico y social de las sociedades. Una sociedad que no produce es una sociedad que va por la vía de la extinción porque ya no va contra. En tanto que el desarrollo económico y social es una vía de salida para poder salir adelante y resulta ser indispensable para cualquier sociedad mediante el trabajo. Obviamente, y crear condiciones necesarias para la mejora de calidad de vida. Así que, pues, alguien podrá decir, y la idea fundamental al plasmar esto, la importancia del desarrollo económico social, jóvenes, es que algún estado diga, bueno, yo cuido mi medio ambiente, pero no quiero que toquen mis recursos ni naturales ni no renovables, naturales, renovables y no renovables. Prefiero morir pobre, pero estar en un ambiente sanísimo, en un ambiente sano, en un ambiente de calidad, aunque estemos pobres. Pues la idea acá no, jóvenes, sino que acá la idea es puntualizar sobre la importancia del desarrollo económico y social de las sociedades, de los estados, de los países. Es absolutamente necesario para salir de la pobreza, de la se llama pobreza, para alcanzar un mejor nivel de vida en educación, economía, en política, en todos los ámbitos de la vida. Pero consubstancial a este principio y en perfecta articulación con esta mesa, a ver la importancia que tiene el medio ambiente. Así como el desarrollo económico y social, tampoco hay que descuidar el medio ambiente, sino que fuera, si quieren, de la mano del desarrollo económico y social y cuidando también el tema del ambiente, protegiendo el ambiente. La idea que subyace en este principio 8, no obstante, acá expresamente, únicamente nos habla del desarrollo económico y social y su indispensabilidad.
que es indispensable para el desarrollo del ser humano. 9. Las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones de subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas y la mejor manera de subsanarlos es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complementen los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda recibir. Una idea importante, Jorge, es aclarar acá. Realmente las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones del subdesarrollo, esto implica realmente, digamos, el subdesarrollo, pues lamentablemente no hay planificación, hay pobreza, extrema pobreza, insalubridad, poco acceso a educación, excesivo acceso a educación, a salud, etcétera. Pues son las condiciones, digamos, en este caso, Juan, pero en sí no es el subdesarrollo, jóvenes, porque exactamente en el principio 8 nos dice que el desarrollo económico y social es indispensable, importante, pero también decíamos a veces esta relación de los países desarrollados y la relación de los países en vías de desarrollo, hay una estrecha relación, porque los países alcanzaron gran riqueza, jóvenes, los países hoy desarrollados, expoliaron a los países pobres, despojaron a los países pobres de sus riquezas, se llevaron las riquezas. Entonces no es en sí solo la condición de subdesarrollo, sino que también el despojo de que fueron objeto de estos países. Razón por la cual, aunque no se dice expresamente acá, jóvenes, pero para tratar de lograr subsanar el desarrollo acelerado acá, pues se habla de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica. ¿De dónde viene? De los países desarrollados. Está Naciones Unidas, pero Naciones Unidas, jóvenes, está sostenida por los países especialmente desarrollados, industrializados. El caso de los Estados Unidos, de Francia, son los que más aportan, Alemania, Japón, Guatemala aportará una pequeña parte, El Salvador pequeña parte por su capacidad de respuesta a esta aportación. Entonces, acá también subyace esa idea y la obligación que tienen ahora los países desarrollados a asistir a estos países para que pudieran salir de ese subdesarrollo, como vamos a ver en otros principios en relación a precios de mercado que viene acá ya en el principio 10. Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios, no solamente a nivel interno, sino también los precios internacionales y la obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas que exportan a los países industrializados, países del primer mundo, son elementos esenciales para la ordenación del mundo, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores económicos como los procesos ecológicos. Entonces encontramos también esa relación y en el derecho ambiental, jóvenes, vamos a encontrar, por ejemplo, el principio de la cooperación entre países, que es muy importante en el tema ambiental y que de una u otra manera, con el proceso de desarrollo que han sufrido los países del mundo, pues existe como ciertas responsabilidades de los que han logrado mayores niveles de vida en relación a los países en proceso de desarrollo. Así tenemos entonces en principio 11, las políticas ambientales de todos los estados deberían estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo. Nuevamente se insiste en eso. Y no debería coartar ese potencial ni desarticular el logro de mejores condiciones de vida para todos. Y los estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar en los planos nacional e internacional de la aplicación
fundamentales. Porque también se ha visto, jóvenes, en el caso, por ejemplo, de países altamente desarrollados, a veces se impone una política agresiva para los países subdesarrollados y también políticas violentas. Razón por la cual acá, pues, como una aspiración que hubiera, no se debería de coartar ese potencial de desarrollo de estos países subdesarrollados, no obstaculizar el logro de las mejores condiciones de vida para todos, bajo ese principio de solidaridad para con los países. Pero implica más que eso, jóvenes. Recordemos también, hay leyes del mercado, hablamos, por ejemplo, de las leyes liberales del mercado, de la ley de la demanda y la oferta. Entre más oferta hay, pues a veces los precios son menos, o en su caso, si hay menos oferta, los precios suben. Entonces, pero se habla, se hace referencia acá al principio de solidaridad entre los estados que han logrado un alto nivel de desarrollo y los estados en vías de desarrollo. Principio 12. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que pudieran originar a estos países la inclusión de medidas de conservación del medio ambiente en los planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles cuando los necesiten más asistencia técnica y financiera internacional. Pues también encontramos acá, jóvenes, va para los países en desarrollo, pues quienes manejan estos fondos, incluso hasta los bancos internacionales, es el caso del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Centroamericano, el Banco Internacional de Desarrollo Centroamericano, entre otras entidades financieras, bancarias. En cuanto a, muy bien, hay que tomar en cuenta el medio ambiente, pero de igual manera apoyar a los países en desarrollo. Y luego la obligación, por ejemplo, se hace un préstamo para impulsar un proyecto de desarrollo, por ejemplo, hidroeléctrica, jóvenes, pero también tomar en cuenta el medio ambiente. No destruir el medio ambiente, por ejemplo. O se vive en una municipalidad que quiere hacer una construcción de un supermercado, un mercado enorme, pero también tiene que tomar en cuenta el ambiente para evitar la contaminación. Entonces, por esa línea pueden haber, por ejemplo, INFOM, el Instituto Nacional de Fomento, el Instituto de Fomento Municipal, pues de igual manera tiene que tomar en consideración en el apoyo de construcción de rastros, en el apoyo de construcción de agua potable en los municipios, también tomar en consideración, ¿no? el medio ambiente. Principio 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los estados deberían de adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente de la población. Nuevamente, tenemos esta idea de manera más expresa acá. Es importante el desarrollo económico y social, pero también es importante la protección y mejoramiento del medio ambiente. Obviamente, el beneficio de la planificación. 14. La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar las diferencias sociales surgientes de las exigencias de desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. En esta ocasión, en Estocolmo, se hace ver que muchos estados no tienen unidades institucionales de planificación de desarrollo económico, sino que sencillamente el desarrollo económico de los estados pues se ha ido como mejor se les ha ocurrido, casi de manera espontánea, pero ahora se ve el instrumento de planificación
es indispensable para conciliar los intereses. Volvemos otra vez acá a la importancia que tiene el desarrollo económico, pero también la conservación y el cuidado del medio ambiente. Y acá quisiéramos, ¿no? Ya les platicaba brevemente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la elaboración del presupuesto general de la nación en nuestro país, eh, interviene la Secretaría de Planificación Económica del Estado y pues toman en consideración aspectos técnicos, aspectos reales, o sea, los problemas de la realidad de determinadas regiones jóvenes para la formulación del presupuesto y la atención de esos problemas de la realidad del país. Eh, Sobre todo salud, especialmente salud, en este caso educación, salud, educación, infraestructura. Sin embargo, ya cuando estos presupuestos llegan al Congreso de la República, los criterios que manejaron los de planificación económica, pues se dejan a un lado a veces, quizás no en su totalidad, pero una buena parte, porque acá los criterios que van a prevalecer en la readecuación de ese presupuesto general de la nación que llegó al Congreso de la República, más va a prevalecer el clientelismo político. Más o menos ver dónde hay más votos, dónde hay más población, dónde se puede obtener más votos. En desmedro, desafortunadamente, de lo que se quería atacar, al elaborar el presupuesto técnicamente, el hambre, la pobreza, la extrema pobreza, la desnutrición, realmente el poco desarrollo económico y social de determinado lugar. Pero desafortunadamente, pues se pierde, razón por la cual se habla de esta planificación racional, tomando en consideración los distintos aspectos territoriales de un Estado. Artículo 16. En las regiones en que exista riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudican al medio ambiente o desarrollo, o en que la tasa, en que la baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio ambiente humano y obstaculizar el desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que respetasen los derechos humanos fundamentales y contarse con la aprobación de los gobiernos interesados. Muy brevemente platicábamos de esto. En el caso de China, por ejemplo, impulsó una política demográfica como Estado en un momento, estableciendo la prohibición de que las familias pudieran tener más de un hijo, regulando de que tengan solo un hijo, la prohibición de tener más de dos hijos. En el marco de esta política demográfica, sin embargo, encontramos hoy, a pesar de ello, China e India son los países del planeta más poblados. Hablamos más o menos de 1.500 millones, China 1.400 millones de seres humanos poblando estos estados. Y en cierta medida luego viene la duda respecto a que si realmente el crecimiento poblacional, probablemente desmedido, pero el crecimiento poblacional puede afectar el desarrollo económico y social de un país. Obviamente en medio ambiente sí hemos visto la alta contaminación que existe en China, pero desde la perspectiva del desarrollo económico y social, hoy tenemos China, por ejemplo, con 2.500 habitantes, compitiendo ya con los Estados Unidos, los mercados a nivel mundial. Prácticamente China ha despegado realmente vertiginosamente, de manera sorpresiva, el desarrollo económico social que tiene China. Sin embargo, nos vamos a la baja densidad poblacional, el caso de misma Europa, jóvenes, donde ya existe muchas personas adultas, digamos, de la tercera edad, incluso y muy pocos jóvenes, hay un querer regresar precisamente a tener más hijos, porque también sin leyes, más por cuestión de conciencia, los europeos vieron de que tener muchos hijos pues cerraban muchas posibilidades de poder viajar,
de poder mejorar sus condiciones de vida, mejor tener uno o dos hijos, pero con alto estándar de vida, con alto nivel de vida en materia económica, educativa, social, cultural, etcétera. Pero sin embargo fue reduciendo la población pobre y ahora se habla precisamente de las personas ancianas que ya no pueden participar en los procesos productivos activamente. Pero acá la idea fundamental, jóvenes, en relación a una política en cuanto al crecimiento poblacional demográfico, les decía el otro día, en el caso puntual de nuestro país de Guatemala, aquí ha habido una gran discusión y sobre todo la discusión más va no al campo del derecho, sino más va al campo de lo religioso, en el sentido de que el Estado no tiene ningún derecho de intervenir en la vida de la familia. Las familias pueden tener los hijos. Entonces, hasta aquí pende en el Congreso de la República una iniciativa sobre este tema, pero no se ha abordado de manera completa. Quizá la pregunta que tenemos acá, jóvenes, no obstante, está en el principio 16, el tema de la tasa de crecimiento demográfico o la concentración excesiva de población perjudica el medio ambiente. Pues lo que se busca fundamentalmente creo que es armonizar la vida de las personas, de la población, lo repito, en estos casos de países que han logrado cierto despegue económico, o sea, desarrollo económico, están haciendo los grandes y mejores esfuerzos también por abordar el tema de la contaminación de su misma. No les ha detenido, no se han detenido en ese desarrollo, puntualmente el caso de China, que se indicaba. 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar y controlar la utilización de recursos fundamentales de los estados con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente. Le preguntan a representantes de Guatemala, de El Salvador, hasta de Costa Rica, bueno, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué instituciones estatales tienen? ¿Que están tomando en cuenta el tema del medio ambiente? Bueno, en el momento no tenemos nada. Para nosotros no ha sido importante. Razón por la cual no se tiene instituciones. Muy bien, aparece entonces a partir de la declaración de Estocolmo, y les decía la importancia, jóvenes, para el derecho ambiental guatemalteco, entonces se va a crear una Comisión Nacional del Medio Ambiente. Después de 1982, o si queremos a partir de la declaración de Estocolmo. En cuanto a que exista una institución nacional competente, con competencia y obviamente con jurisdicción, porque no es suficiente con competencia, tiene que tener también poder para poder aplicar las leyes, entonces, o administrar o planificar, pues acá entonces en Guatemala va a surgir esta comisión, como veremos en los antecedentes del derecho ambiental en Guatemala. Y esa es la idea fundamental. Bueno, y en recursos forestales, señores, ¿qué tienen? No tenemos nada. Muy bien, crean una comisión o una institución del Estado. Podríamos hablar de DIGEVOS primero, ¿no? Que se va a encargar del tema forestal relacionado con el medio ambiente. Hoy el Instituto Nacional de Bosques, y luego más allá, en relación a áreas protegidas, aparece CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, pero son instituciones nacionales con competencia para administrar y controlar precisamente la utilización de los recursos ambientales. De esa cuenta veíamos en el curso, cuando analizamos la ley forestal, la necesidad, pero más que necesidad, poner la obligación de presentar el plan de manejo forestal para estos efectos, para no dilapidar el recurso ambiental, el recurso natural, el recurso bosque. Y luego en el aprovechamiento de las áreas protegidas, de igual manera vamos a ver cuál es el estudio de impacto ambiental. Ya pues, prácticamente se está haciendo, poniendo en marcha, materializando, concretizando este principio que aparece en el artículo 17 de la República.
18, como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar, combatir los riesgos de contaminación del ambiente, para solucionar los problemas sanitarios y para el bien común. De igual manera, en el caso de nuestro país, bueno, ¿tienen alguna institución que tenga una institución de carácter científico, una institución que se dedique a la ciencia, pero también a la tecnología? Pues no hay. Bueno, aparece hoy, por ejemplo, jóvenes, incluso no solamente en el tema ambiente, pero en el tema que va a afectar a la población. Por ejemplo, tenemos a Conred hoy, por ejemplo. En los casos que hemos tenido problemas al final para la población y el ambiente, jóvenes, se recordarán esa José Pinilla, en el tiempo del gobierno de Morales, hubo un deslave y murieron muchas personas, quedaron soterradas. Bueno, señores, pero ¿por qué? ¿Y el estudio de impacto ambiental dónde estuvo? ¿Quién tenía que emitir el estudio? ¿Quién tenía que dar la autorización? ¿Por qué no se dieron cuenta? Entonces viene eso. Luego, recientemente, si queremos hoy, lo que ha ocurrido por el puente de Vicente, en el marco, vamos a ver más adelante, en el ordenamiento territorial, en la planificación de los asentamientos urbanos, en los asentamientos de manera general. Bueno, Estado, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no sacó a la gente de ahí? Mire el ambiente en que está, crecimiento de ríos, contaminación, mira dónde viven las personas. Entonces, por eso se habla acá, en ese sentido, pues es importante la ciencia, pero también algunas entidades que hacen ciencia, dedicadas a la ciencia. Acá, por ejemplo, ha apoyado el trabajo en materia ambiental, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de San Carlos, farmacia. En sí, el Estado no ha, aún todavía está corto en el tema de tener eh, instituciones que se dedican a la ciencia y la tecnología. Pues, pero la idea es acá, jóvenes, la creación precisamente de estas entidades, eh, haciendo uso de la ciencia y la tecnología, y sobre todo para la solución de problemas ambientales. 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas, de las colectividades, y en sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y ciudadanos a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todo el sistema. Acá platicamos, jóvenes, hoy día se están introduciendo cursos de derecho ambiental, especialmente a nivel universitario, incluso hasta especialidades, abogados que van a orientar instituciones del Estado en el tema ambiental, o en su caso, como asesores en el tema ambiental, jóvenes, pero no solamente abogados, sino que también profesionales cuya preparación esté en el campo de la química, en el campo de la física, que vayan a contribuir. Vamos a ver que también el derecho ambiental se apoya mucho en la ciencia, en el conocimiento científico, para determinar qué es lo que está ocurriendo, qué sustancia está, si la sustancia es buena o la sustancia es mala. Entonces, pero lo cierto es que ya hoy día se está tratando de difundir educación en temas ambientales. Por otro lado, vamos a encontrar también una serie de organizaciones no gubernamentales en Guatemala que se están encargando del tema ambiental en nuestro país. En la parte norte del país, especialmente en la parte de Puerto Barrios, de Izabal, hay ONGs, entre ellos, no por hacer propaganda, por favor, pero Fundaeco, por ejemplo, en áreas protegidas. También tenemos el biotopo del Quetzal en Punular,
Baja de la Paz, entre otras, en el Petén, igual en la protección de la Laguna del Tigre, en varias, en Huehuetenango, en San Marcos, en varias partes de la República, en el tema ambiental. Se ha ido difundiendo, se ha ido bregando, precisamente para mantener el equilibrio ecológico, la conservación del medio ambiente. 20 se deben fomentar en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, la investigación y desarrollo científico referente a los problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este respecto, libre intercambio de información científica actualizada y de experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y asistencia a fin de facilitar la solución de problemas ambientales. Las tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los países en desarrollo en unas condiciones de que favorezcan su amplia difusión y sin que constituya una carga económica sobre estos países. A este respecto, jóvenes, pues ha surgido, como vamos a ver adelante, una serie de organizaciones no gubernamentales que están tratando de compartir información científica. Además, la Nación de Organizaciones Unidas creó el programa en materia ambiental, que es un organismo especializado de Naciones Unidas que va a ser el enlace para las organizaciones ya a nivel mundial en el tema ambiental, razón por la cual también se habla la posibilidad de apoyar, y de hecho se está apoyando a estos países para que no se resulten ser estas ONGs que estén en su presupuesto esté previsto en el presupuesto nacional, ¿no? O sea, realmente reciben alguna contribución del extranjero para impulsar sus trabajos en el tema ambiental. Principio 21 de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, con los principios del derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación a su propia política ambiental y la obligación de asegurarse de que las actividades se lleven a cabo dentro de su jurisdicción, bajo su control y no perjudiquen el medio ambiente de otros estados o de zonas situadas fuera de una jurisdicción nacional. Hablamos acá de la posibilidad de nuestro país, del estado de Guatemala, en calidad de ente soberano, de explotar los recursos no renovables. Tal el caso de México, hablamos del petróleo, el caso de Venezuela, también del petróleo, una parte de Bolivia, sus recursos minerales, igual, ¿no? Algunos estados, pues, bajo este principio, lo único que sí, se hacen responsables de los daños que puedan ocasionar, razón por la cual se habla de un principio del derecho ambiental, el principio de prevención. Si tienen conocimiento de que existe un mal, si hay conocimiento de que pueda perjudicar, pueda correr riesgo una actividad, un proyecto, pues que no se autorice. Porque también está el otro principio de la prevención y la precaución, pero la precaución no se tiene idea de realmente si esa obra, si ese proyecto va a perjudicar. Pero en caso de que perjudique, bueno, que se autorice, pues. Pero en caso que se perjudique, mire, de una vez vamos a exigir el estudio de impacto ambiental. Y vamos a tomar estas medidas de visión, auditores, y que rindan cuenta cada poco y que permiten la inspección de los trabajos, pues ahí estamos hablando precisamente de las medidas que pudieran tomar los estados bajo su responsabilidad en su calidad de ente soberano, decíamos, en cuanto al aprovechamiento de su recursos. Principio 22, los estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción bajo control de tales estados causen en zonas situadas fuera de su jurisdicción. Aquí estamos hablando, ya les adelantaba el otro día, el principio, y vamos a ver también muy puntualmente, adelante, el principio de que el que causa daño paga, el contaminador paga. Está esa idea acá, subyace esa idea del principio del contaminador paga. Principio 23, en perjuicio de los criterios que puedan
acordarse por la comunidad internacional y de las normas que deberán ser definidas a nivel nacional. En todos los casos será indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas normas que, si bien son válidas para los países más avanzados, pueden ser inadecuadas y de alto costo social para los países en desarrollo. Es decir, no expresamente aparece acá, pero aquí subyace una idea en relación al sistema de valores de los pueblos indígenas, en relación a la tierra, a los árboles, a las aguas, a los bosques, etcétera, jóvenes. Pues también los estados nacionales deben respetar esos valores porque va en resguardo de los recursos naturales, va en resguardo garantizando un ambiente de calidad. En el artículo 23 no deben pues ignorar esos sistemas de valores prevalecientes en cada país. Artículo 24. Les mencionaba, por ejemplo, el caso de Noruega, jóvenes también donde existe población indígena. En Noruega, y precisamente se ha tomado en cuenta el sistema de valores de los Sami, el pueblo Sami de Noruega, pueblo indígena, de los valores respecto a sus tierras ancestrales y gozan de autonomía en la administración de sus tierras ancestrales, jóvenes, y pues se ha respetado por la normativa ambiental de Noruega los valores del pueblo sano en la administración, en el aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio autónomo en que vive. Y de ahí viene esto de los sistemas valores prevalecientes en cada país. Principio 24, todos los países grandes o pequeños deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad en las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Es indispensable cooperar mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio ambiente, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los estados. Pues, oye, jóvenes, realmente existe una serie de acuerdos acá en el tema ambiental, de cooperación igual, y el interés de la comunidad internacional de los distintos estados de ayudarse. Está el acuerdo de Kioto sobre siempre el medio ambiente, eh, que los Estados Unidos no quiere ratificar. Pues resulta, pues Estados Unidos es uno de los grandes contaminantes del ambiente a nivel mundial, pues por la generación de gases, la emisión de gases jóvenes por la industria. Entonces, pero en términos generales los estados están con ese interés de colaborar entre sí para mitigar los efectos nocivos de la contaminación, obviamente perjuicio del medio ambiente, no solamente de los estados nacionales, jóvenes, sino que a nivel terráqueo, a nivel de la tierra, a nivel del mundo. Principio 25, los estados se asegurarán que las organizaciones internacionales realicen una labor coordinada y casi dinámica en la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Y de ahí surge el programa de Naciones Unidas en el tema del medio ambiente, PNUD, para precisamente, obviamente, que haya una coordinación, que haya un intercambio de esfuerzos de organizaciones internacionales y el tema del medio ambiente, con organizaciones nacionales, hay reuniones, hay intercambio precisamente de experiencias, de visiones respecto a cómo se debe abordar el tema ambiental, el problema relacionado con el tema ambiental en cada uno de los países, que mejora, enriquece la visión de los concurrentes en estos eventos para sugerir a sus estados nacionales la regulación respecto a la problemática relacionada con el medio ambiente. Y finalmente, el jóvenes, artículo 26, yo creo que es una de las más grandes preocupaciones de Naciones Unidas, y también podríamos decir de la humanidad en general, al indicar es preciso librar el hombre y a su medio ambiente de los efectos de las armas nucleares.
y de todos los demás medios de destrucción en masa. Los estados deben esforzarse por llegar pronto a un acuerdo en los órganos internacionales pertinentes sobre la eliminación y destrucción completa de tales armas, pues hoy día lamentablemente estamos viendo el avance de armas de destrucción masiva de parte de algunos estados. Estamos, por ejemplo, incluso viendo la guerra entre Rusia, Ucrania, hoy lamentablemente Israel y Palestina y otros lugares en el Medio Oriente, incluso donde también se usan sustancias químicas para el exterminio de las personas, pues es una de las grandes preocupaciones de la humanidad, repito, y de las Naciones Unidas, sobre todo por lo que pasó en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, que en términos de segundos puede desaparecer la gente. Y el ambiente, no solamente natural, sino que también el ambiente artificial, lo que ha creado el hombre. Porque este tipo de armas es capaz de arrasar con todo. Es la mayor preocupación. Probablemente no encontremos en nuestra legislación, en ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, este principio plasmado, pero sin embargo queda en el texto de la Declaración de Estocolmo, pues y deja en manos de los estados esta preocupación para tratar también de disuadir, especialmente de disuadir, de llamar la atención a aquellos estados terroristas o a aquellos estados que viven precisamente de la industria armamentista y que realmente les ha ido re bien, porque también andan vendiendo sus armas a otros países que no tienen la capacidad de desarrollo de este tipo de armas. Bien, jóvenes, esto sería entonces lo relacionado con la Declaración de Estocolmo. Yo creo que está completo y la razón de haber leído cada uno de sus principios, que decía, por la importancia que tiene en el derecho ambiental. Estos principios se van a recoger en el caso de Guatemala, en la normativa ambiental, tanto en la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, de igual manera, jóvenes, en la ley de áreas protegidas. Hay otras leyes. No vamos a ir mucho allá, recordemos, solo es prácticamente un módulo de nuestro programa y final prácticamente, jóvenes. Entonces solo abordaremos la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, la ley de áreas protegidas. Pero en tema doctrinario vamos a ver ya en la próxima clase antecedentes históricos del derecho ambiental en Guatemala, los principios del derecho ambiental en nuestro país, las características del derecho ambiental. Y finalmente vamos a analizar estas dos leyes, especialmente de áreas protegidas que tienen mucha relación con el derecho penal, ya que en la misma aparecen algunos delitos en este tema. Muchas gracias, jóvenes, les deseo un feliz fin de semana. No sé si hay alguna pregunta, por favor, si hay pregunta. Lilia, muchas gracias, muy amable, pues.